Soy Betty Goldringer y hoy les voy a hablar sobre las patologías del habla y del lenguaje. En la rama medicina, el término patología se refiere al estudio de las anormalidades y enfermedades que afectan a los organismos. De acuerdo a esto, podemos entender por patología del lenguaje a los desórdenes, alteraciones, trastornos del lenguaje o perturbación lingüística. La ASHA, American Speech Language Hearing, se refiere a los trastornos del lenguaje como trastorno en la adquisición, comprensión o expresión normal del lenguaje hablado o escrito. El trastorno puede afectar a todos o a un solo aspecto del lenguaje, o sea, el fonológico, morfológico, semántico, sintáctico o pragmático. Clasificaremos las patologías del habla y del lenguaje en dos grupos. El primero, alteraciones de la articulación, programación fonológica y expresión oral, y un segundo grupo en donde se van a encontrar las alteraciones del lenguaje. Bueno, en el primer grupo de alteraciones de la articulación, programación fonológica y expresión oral, tenemos que se ven afectadas las formas estructurales o sensoriomotoras del aparato del habla, tanto de producción como de la programación fonológica. En este grupo se encuentra 1. Alteraciones audioperceptivas y praxicomotora. En este grupo encontramos las dislalias o alteraciones en la articulación y en la percepción. Las dislalias son un trastorno en la articulación de los fonemas que se da en niños mayores de 5 años, ya sea por omisión o alteración o por sustitución de algunos de los sonidos. Es la incapacidad de poder pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. Puede ser dislalia funcional auditiva o fonológica, en donde es posible articular de forma correcta el fonema de forma aislada, pero no logramos realizarlo correctamente al encontrarse dentro de una palabra. Dislalia funcional práxica es una alteración fonética que afecta la ejecución motora o producción del habla por una incoordinación de los movimientos fonarticulatorios o por malos hábitos adquiridos. Su causa no está determinada. Articulatoria orgánica, dentro de este grupo encontramos la disglosia, que es un trastorno de origen no neurológico en la producción oral debido a una causa anatómica y o fisiológica de los órganos periféricos articulatorios. Puede tener diferentes causas y ubicarse en los diferentes órganos de la cavidad oral. Tenemos que se encuentra alterado el timbre de la voz por la alteración en las cavidades de resonancia. Hay diferentes tipos de acuerdo a los órganos que se encuentran afectados. Encontramos la disglosia labial, como el labio leporino, disglosia lingual, como el frenillo lingual, disglosia palatina, como el paladar ojival, disglosia mandibular, como prognatismo, disglosia dental, como ausencia de piezas dentarias, y por obstrucción nasal, como en la rinodontía. Alteraciones neuromotora del habla y de la fluidez del habla. En este grupo encontramos la disartria, que es una deficiencia de la ejecución neuromuscular del habla provocada por una lesión de los conductos neuronales y caracterizada por la debilidad, parálisis o incoordinación de la musculatura del habla. Es un problema motor del habla causado por una lesión en el sistema nervioso central producido donde se presenta la alteración en el control muscular de los mecanismos del habla. Pueden manifestarse problemas en la respiración, fonación, articulación, resonancia, ritmo y prosodie. Es frecuente encontrarla en niños que presentan parálisis cerebral. Alteración de fluidez del habla, aquí encontramos la dispenia,
que es un trastorno de la fluidez del habla caracterizado por alteración en el ritmo por interrupciones bruscas, bloqueos y espasmos musculares que afectan con distinta intensidad la coordinación fonorrespiratoria y a los movimientos articulatorios. Encontramos dos tipos de alteraciones: el tartamudeo clónico, el cual es caracterizado por repeticiones de la primera sílaba o palabra de una frase de forma compulsiva. Por ejemplo, cuando el niño va a hablar y va a decir pa 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 pan. Entonces, ese sería un tartamudeo clónico. Y el tartamudeo tónico se encuentra en un habla entrecortada y se presenta inmovilidad muscular a causa de un espasmo que impide la emisión de la palabra. Taquilalia o taquifemia, un trastorno de la fluidez del habla donde el ritmo es exagerado, es demasiado rápido y puede encontrar uso desordenado, afectando la inteligibilidad del habla en diferentes grados. Se caracteriza por dificultad para el movimiento, articulación imprecisa, en donde pueden haber sumisiones de fonemas y de sílabas, confusión de palabras, uso de muletillas, bloqueos y repeticiones, de descoordinación fonorrespiratoria, voz monótona sin acompañamiento emocional, tendencia a interrumpir interlocutor. Dentro de las alteraciones del lenguaje, las alteraciones en la elaboración del lenguaje. Una patología de este grupo es la afasia infantil o afasia del desarrollo, la cual es una perturbación severa o grave de la elaboración del lenguaje. Está relacionado con una inadecuada y retrasada adquisición del lenguaje que cursa sin deficiencia mental, cognitiva, problemas emocionales, sociales y de privación medioambiental grave. Se ve afectada la comprensión, expresión, procesamiento y uso del lenguaje. Está asociada con atención dispersa y aislamiento. Puede ser de dos tipos: disfasia expresiva, en donde hay una dificultad en la codificación del lenguaje, y disfasia comprensiva o receptiva, donde hay dificultad en la decodificación del lenguaje. 2. Alteración neuromotora del lenguaje. En este grupo encontramos la fase infantil adquirida, la cual es la pérdida total o parcial de la capacidad de formulación, expresión o comprensión de los signos del lenguaje. Es causada por la lesión cerebral adquirida. Puede darse por diferentes razones, como son traumatismos craneales, la presencia de un tumor o una infección. Generalmente se localiza en la corteza cerebral del hemisferio izquierdo, y esta afasia puede ser adquirida entre los 2 y los 15 años. Altera la comunicación. Trastorno de la comunicación social, TCS. Esta es una nueva categoría incluida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su 5ª edición de DSM-5, caracterizada por un déficit primario en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Entre las características de este trastorno encontramos dificultad en el uso de la comunicación para propósitos sociales, deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto o a las necesidades del que escucha, alteración en el seguimiento de las normas de conversación y narración, por ejemplo, el respeto de turnos podría estar dentro de esta característica, dificultad para comprender lo que no se dice explícitamente o expresiones que dependen del contexto, como el poder hacer inferencias, o también el sentido del humor, tienen dificultad en poder comprender este tipo de información. Conclusión, podemos encontrar que podemos concluir que es de vital importancia conocer las diferentes patologías del habla y del lenguaje, lo cual nos va a permitir poder realizar un diagnóstico diferencial y así poder establecer un diagnóstico acertado.
permitiéndonos realizar una efectiva intervención terapéutica. Es imprescindible poder contar con un diagnóstico para poder tener una buena intervención y poder cumplir con las metas del tratamiento. Aquí pueden ver la bibliografía, las referencias que utilicé para poder realizar la presentación. Bueno, muchas gracias. Es todo por hoy. Espero tengan un feliz día. Bye.